Saludos, ¿cómo están? Hoy voy a compartir con ustedes un ejercicio de aplicación de la ley de los senos. Ruta de un funicular. Un funicular lleva pasajeros de un punto A que está a 1.2 millas de un punto B en la base de una montaña a un punto P en la cima de la montaña. Los ángulos de elevación de P de A y B son 21 y 65 grados respectivamente. Calcule la distancia entre A y P. Calcule la altura de la montaña. Bien, para resolver este ejercicio, primero debemos entender lo que dice el ejercicio y tomar los datos que nos dan. Entonces vamos a identificar los datos del problema. Me dice que el ángulo de elevación desde el punto A es de 21 grados y también me dice que la distancia desde el punto A hasta el punto B, que está en la base de la montaña, es 1.2 millas. También nos dice que el ángulo B, que está en la base de la montaña, ese ángulo va a ser un ángulo exterior que tiene una medida de 65 grados. Ahora vamos a hacer una ilustración gráfica del problema. Y aquí tenemos la montaña, tenemos el punto A, cuyo ángulo de elevación hasta el punto P es de 21 grados. También tenemos el ángulo de elevación desde el punto P, que está en la base de la montaña, que es de 65. Aquí pueden observar que ese ángulo es un ángulo exterior al triángulo que ustedes pueden observar. Y también la distancia desde el punto A hasta el punto B es de 1.2 millas. Ahora vamos a formar nuestro triángulo de la siguiente manera. Aquí tenemos el ángulo exterior al ángulo B, la distancia entre el punto A y el punto B, que es 1.2 millas. En la parte A me está pidiendo que determine la distancia desde el punto A hasta la cima de la montaña. Y en este caso hemos representado con la letra B. Entonces, ahora vamos a proceder a identificar cuáles son los elementos que necesitamos y vamos a llevar a cabo un plan para obtenerlo. En la parte A me está pidiendo cuál es la distancia desde el punto A hasta el punto P. Para aplicar la ley de los senos, observen que el ángulo opuesto al lado B es el ángulo B, que es un ángulo desconocido. Yo no conozco su valor, pero me dan su ángulo exterior. Entonces voy a aplicar un teorema del ángulo exterior. ¿Qué nos dice el teorema del ángulo exterior? Que el ángulo interno, en este caso es B, que es el ángulo adyacente al ángulo de 65, es igual a 180 menos el ángulo exterior, que en este caso es 65. Haciendo esa resta obtenemos que el ángulo B es igual a 115, es decir, este ángulo, que es el ángulo B, es igual a 115, porque es un ángulo suplementario con el ángulo de 65. Si usted suma 115 más 65, le dará 180. Nosotros conocemos aquí cuál es la distancia desde el punto A hasta el punto B, pero no conocemos cuál es la medida de su ángulo opuesto, que en este caso es P. Entonces vamos a aplicar el teorema que dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Reemplazando, tenemos que 21 más 115 más P es igual a 180. Sumando 21 más 115 tenemos que 136 más P es igual
a 180. Despejando a P, es decir, dejando la variable P sola, como 136 está sumando, va a pasar a restar al segundo miembro de la ecuación. Y tenemos que P es igual a 180 menos 136. Haciendo esa resta tenemos que P es igual a 44. Entonces, ya nosotros hemos identificado cuáles elementos necesitamos para responder la pregunta A y lo hemos obtenido. Ya sabemos cuál es la medida del ángulo B que mide 115 y también la medida del ángulo P que mide 44. Ahora vamos a llevar a cabo un plan para resolver el problema, es decir, para responder la pregunta. ¿Cuál es ese plan? Vamos a aplicar la ley de los senos, porque ya conocemos el ángulo opuesto al ángulo B y también conocemos la medida del ángulo P. Aplicando la ley de los senos para ese triángulo, tenemos la siguiente expresión, que el seno de P dividido entre AB es igual al seno de B dividido entre B. Sustituyendo tenemos que el seno de 44 dividido entre 1.2 es igual al seno 115 dividido entre B. Haciendo la multiplicación cruzada, tenemos que el seno de 44 por B es igual a 1.2 por el seno de 115. Aquí ya tenemos una ecuación en la variable B. Esta expresión de seno de 44 está multiplicando, va a pasar a dividir para este lado de la ecuación. Y tenemos que B es igual a 1.2 por el seno 115 dividido entre seno de 44. Introduciendo esta expresión en la calculadora, obtenemos que B es igual a 0.73 millas. Para la parte B, que nos pide determinar la altura de la montaña, nosotros vamos a trazar un segmento de recta desde la cima de la montaña hasta la base, perpendicular, y ese segmento se llama altura. Entonces, tomando este triángulo, de esa manera se van a formar dos triángulos. Tomando el triángulo rectángulo, es decir, el triángulo ACP, tenemos de la siguiente manera. Sabemos que este lado se va a mantener constante, ya sabemos cuál es su medida, que es 0.73. El ángulo base se va a mantener fijo y nosotros queremos determinar cuál es la altura de la montaña, que lo representa este segmento de recta. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, como es un triángulo rectángulo, nosotros podemos aplicar los conocimientos de las razones trigonométricas. Aplicando la razón seno, recuerden que el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. En este caso el ángulo es de 21. El seno 21 es igual a h dividido entre 0.73. Esta constante de 0.73 está dividiendo. Va a pasar a multiplicar al seno de 21. Y tenemos que la altura es igual a 0.73 por el seno de 21. Realizando esta expresión en la calculadora, tenemos que la altura es igual a 0.26 millas. Es decir, ese es el tamaño de la montaña. Y de esta manera hemos terminado el ejercicio. Espero que le haya sido de mucha ayuda para sus estudios. Nos vemos en el siguiente tutorial.